Mi nombre es Alberto Montalvo y esta es mi aterradora historia. Provengo de una pequeña comunidad cerca de Polotitlán en el Estado de México, muy cerca de los límites con Querétaro. Al igual que muchos paisanos ante la falta de oportunidades, decidí ir en busca del sueño americano. Dos de mis hermanos ya estaban del otro lado y veía cómo poco a poco prosperaban, lo que despertó en mí el deseo de salir adelante. Pensé que era el momento de probar suerte, aunque debo admitir que fue muy difícil separarme de mis padres y de mi novia Erika, con quien llevaba varios años de relación. Incluso teníamos planes de vivir juntos, pero yo no tenía nada que ofrecerle. Movido por esa necesidad de mejorar, llegó por fin el día en que debía partir hacia la aventura. Quienes hayan pasado por lo mismo entenderán lo que se siente, pues el cruce hacia suelo americano está lleno de peligros. A medida que nos acercábamos a la frontera podíamos ver grupos armados y autoridades mexicanas que no perdían oportunidad de extorsionarnos. Desde el principio todo fue complicado para mí, ya que nunca había salido de mi pueblo y todo lo que veía era nuevo. Afortunadamente algunos hombres de mi comunidad que ya habían cruzado antes me dieron consejos para evitar que los coyotes se aprovecharan de mí y también que me cobraran más dinero. El cruce demoró varios días, pero gracias a Dios logré pasar, y posteriormente partí hacia el estado de Nueva York, a un pequeño pueblo cerca de South Salem, donde ya me esperaban mis hermanos. Ellos trabajaban en un rancho que ofrecía vivienda gratuita, por lo que la mayor parte de nuestro salario quedaba intacta. Esto me permitió pagar el costo del viaje en poco tiempo. Todo marchaba bien en lo económico, pero no podía evitar que la nostalgia se apoderara de mí. A fin de cuentas, solo era un joven lejos de casa, y la vida en Estados Unidos era muy distinta a la que conocía en mi pueblo. Desde el principio fue difícil adaptarme a la comida, al idioma y a la rutina. Con el tiempo el contacto con mi novia fue disminuyendo, y nuestra relación se fue enfriando demasiado, hasta que ella encontró a alguien más. Siempre fue sincera conmigo y no quiso lastimarme, por lo que decidimos quedar como amigos. Aún así fue un duro golpe. Además, mis hermanos se casaron y se fueron a vivir fuera del rancho, por lo que mis ratos libres los pasaba solo. Quizás aquella soledad fue la que me motivó para aprender el idioma. El dueño del rancho, al ver mi empeño tan eficiente, me permitía usar una de las camionetas para mis necesidades personales, ya que tras la partida de mis hermanos me quedé viviendo solo en aquel lugar. Con el paso del tiempo fui mejorando mi inglés, y al sentirme más seguro comencé a hacer amistades con los vecinos del rancho. Entre ellos estaba una mujer de origen irlandés, que me pidió ayuda para cortar algunos árboles dentro de su propiedad, además de realizar algunas reparaciones en su casa. Era una mujer muy amable conmigo, y cada vez que me veía me invitaba a comer, y poco a poco fuimos entablando una amistad que con el tiempo se transformó en un romance. Ella era una mujer madura de unos 45 años, pero muy bien conservada para su edad, con un cuerpo que cualquier chica de 20 envidiaría. Yo en aquel tiempo apenas tenía 23 años, pero la diferencia de edad no me importó demasiado. Desde el principio hubo una fuerte química entre nosotros. Aunque nunca llegué a enamorarme por completo, debo reconocer que la pasaba muy bien con aquella mujer llamada Samantha. A diferencia de mí, ella parecía estar profundamente enamorada. Decía que desde que había quedado viuda se había mantenido sola y vivía únicamente con sus 2 perros. Pronto nuestra relación se volvió más seria, y al igual que mis hermanos terminé dejando el rancho para irme a vivir con ella. Al principio el choque cultural fue evidente. Las costumbres, la comida y los hábitos eran distintos, pero Samantha siempre encontraba la manera de agradarme y hacerme sentir bien. Tanto fue así que me propuso casarnos para poder arreglar mi estatus legal, y gracias a su ayuda logré regularizar mi situación migratoria.
En aquel momento sentía que la vida me sonreía por completo y que el sueño americano se estaba convirtiendo en una hermosa realidad. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Empecé a notar ciertas conductas en mi esposa que no me agradaban. Era evidente que no disfrutaba compartir tiempo con mi familia. Mis hermanos y yo solíamos asistir a la iglesia y reunirnos en fechas especiales, pero Samantha siempre se rehusaba a acompañarme. Las pocas veces que lo hacía surgían fricciones con las esposas de mis hermanos, a pesar de que ellas siempre la trataron con amabilidad y respeto. Samantha nunca logró llevarse bien con ellas, y por esta razón comenzaron los problemas. Siempre había sido muy unido a mis hermanos, y ellos al notar su comportamiento me aconsejaban ponerle un alto, pues aseguraban que quería tenerme solo para ella. Sabía que tenían razón, pero algo me hacía seguir complaciéndola en todo lo que pedía. Con el paso de los años, comencé a sentirme frustrado con mi matrimonio. La diferencia de edad se hacía cada vez más evidente, y el hecho de que mi esposa no pudiera tener hijos aumentaba mi descontento. Lo peor, sin embargo, fue el cambio en su carácter, pues aquella mujer amable y cariñosa se transformó en alguien celosa y posesiva. En más de una ocasión me hizo escenas por simples conversaciones con otras mujeres, y aquella tensión constante me llevó a refugiarme en la bebida. Por más que intentaba darle un rumbo distinto a mi vida, no veía cómo mejorar la situación. Sin embargo, la gota que derramó el vaso llegó una tarde en la que un olor asqueroso comenzó a invadir el ambiente. Pensé que alguno de los perros había matado a un animal, así que decidí investigar. Al llegar al fondo de la propiedad descubrí algo perturbador. En el tronco de un árbol que habíamos cortado tiempo atrás, había colocadas varias piedras parecidas a cuarzos y unas varas entretejidas de forma extraña. Pero lo más repulsivo fue ver de dónde provenía aquel hedor, pues encontré los restos de aves partidas a la mitad, completamente infestadas de gusanos. Sentí asco y repulsión. Recogí todo aquello y lo metí en bolsas de basura. En ese momento supe que lo que había encontrado no era algo normal. Era evidente que se trataba de algún tipo de brujería. Lo cierto es que ella siempre se salía con la suya, pues cada vez que intentaba cuestionarla algo extraño me ocurría. Sentía que una fuerza invisible me mantenía sumiso ante ella, como si mi voluntad se desvaneciera. Otra cosa que siempre me llamó la atención era que en ciertas fechas me pedía que saliera de casa. Decía que eran días muy especiales para ella. Cuando le preguntaba por qué me pedía irme, respondía que formaba parte de sus creencias, y que así como ella respetaba mi fe, yo debía respetar la suya. Yo, tratando de evitar discusiones, le obedecía, y aprovechaba esos días para visitar a mis hermanos. Así pasaron los años, y nunca quiso acompañarme a México. Mis padres, siendo de una familia tradicional, siempre se extrañaban de que mi esposa no quisiera conocerlos. Yo inventaba excusas poco convincentes para justificarla, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Pero todo cambió cuando durante uno de esos viajes a mi pueblo, me encontré con mi antigua novia. Al vernos nos dimos un abrazo sincero. A pesar de habernos separado hacía varios años, lo habíamos hecho en buenos términos, conscientes de que una relación a distancia era difícil de mantener. Conversamos un largo rato poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Ella me contó que se había casado, que era madre de un niño, pero que su matrimonio no había prosperado, por lo que ahora criaba sola a su pequeño. Al escucharla, un sentimiento de tristeza se apoderó de mí, pues siempre había deseado ser padre. No pude evitar pensar que bajo otras circunstancias aquel niño quizás habría sido mi hijo. Por mi parte le conté que llevaba algunos años casado con una mujer estadounidense y que solo regresaba de vez en cuando para visitar a mi familia. Erika me conocía demasiado bien y notó en mi semblante que no era feliz.
Se atrevió a preguntármelo directamente, pero evadí el tema. Aunque mi vida conyugal distaba mucho de ser lo que había imaginado, jamás cruzó por mi mente la idea de traicionar a mi esposa. Sin embargo, a partir de aquellos días comencé a sentirme enfermo. Era algo muy extraño lo que me sucedía, ya que siempre me había mantenido en buena forma y rara vez me enfermaba. Empecé a padecer fuertes dolores en las articulaciones y una debilidad tan grande que necesitaba apoyarme en un bastón para caminar. Sin embargo, lo que más me preocupaba eran las pesadillas que tenía. Cada noche me invadían sueños angustiantes, en los que algo me oprimía el pecho y me dejaba sin aliento, además de ver sombras en toda la casa y sentir una presencia maligna que me acompañaba en todo momento. Mi madre, ya entrada en años, sufría al verme en ese estado. Preocupada, habló con una de sus comadres, quien le recomendó visitar a una mujer que, según decían, podía curar males provocados por brujería. Aunque al principio me resistí, terminaron llevándome con ella. Desde el momento en que me vio, la mujer se mostró alarmada. Me dijo con voz grave que alguien me estaba trabajando y que si no actuaba con rapidez corría el riesgo de morir. Al escuchar todo aquello, recordé las cosas que había encontrado en mi casa y se lo comenté a la mujer que me atendía. Ella me dijo que intentaría ayudarme con algunas limpias y me entregó un amuleto que, según explicó, no debía quitarme bajo ninguna circunstancia. Algo inexplicable ocurrió después de aquella limpia. Al salir de aquel lugar, fui a la iglesia y le pedí a Dios que me ayudara, pues muy en el fondo sabía que mi esposa me estaba haciendo daño. Días después, mientras hablaba por teléfono con Samantha, le conté los malestares que seguía padeciendo. Ella, con tono sereno, me dijo que quizás sería mejor que regresara. Tomé su consejo, pues estaba decidido a separarme definitivamente de mi esposa. Sin embargo, al volver, mis problemas se agravaron. En un ataque de celos, Samantha me reprochó furiosamente el haber visto a Erika. Sorprendido, le pregunté de qué estaba hablando, pero ella, con una seguridad escalofriante, me respondió que lo sabía todo, que a ella no podía ocultarle nada. En ese momento, y tal vez impulsado por los años de represión acumulada, le dije que lo mejor sería separarnos. Le expliqué que siempre había soñado con ser padre y que sus celos enfermizos habían convertido nuestro matrimonio en una prisión. Ella no lo tomó nada bien. Gritó que de ella nadie se burlaba, que yo le pertenecía y que no me libraría tan fácilmente. Aún así me mantuve firme. A diferencia de otras veces, ya no sentía aquel peso que antes me dominaba, y esa misma noche empaqué mis cosas y me marché. Desde entonces, Samantha se ha negado rotundamente a darme el divorcio. Me acosa de distintas formas, repitiendo que yo le pertenezco. Desde nuestra separación, las cosas no han sido fáciles. No consigo trabajo estable, pues cada vez que logro encontrar algo, por alguna razón termino siendo despedido. Mis hermanos hacen lo posible por ayudarme, pero mi vida se ha vuelto una cadena de malas rachas. He llegado a sentir una profunda desesperación. Por momentos pienso en regresar a mi pueblo, más aún desde que retomé la comunicación con Erika. Me ha dicho que vuelva con ella, que tal vez podríamos darnos una segunda oportunidad. Ese es mi mayor deseo, aunque sé que antes debo resolver ciertas cosas en este lugar. Espero que mi historia sirva de ejemplo para los que nos están escuchando, porque les aseguro que no todo lo que brilla es oro. Agradezco a Experiencia Paranormal por darme la oportunidad de compartir mi testimonio. Aunque mi historia aún no tiene un final, confío en que algún día todo esto terminará para bien. Mientras tanto, no me queda más que seguir mi camino con la esperanza de que cuando todo acabe, mi vida por fin encuentre un final feliz.